Hola a todos, sean bienvenidos a Cocina con Disha. Hoy vamos a hacer jawitas, unas empanadas yungueñas deliciosas. Prácticamente se te derriten en la boca. El nombre de jawita proviene del aymara que significa pintada. Esto se debe a que estas empanadas van untadas con achiote, lo cual les da ese color rojizo. Las jawitas son de los Yungas, una hermosa región de Bolivia ubicada en el departamento de La Paz. Al inicio de este video les mostré una jawita recién salida del horno. Ahora van a ver qué aspecto presentan un día después. Como se puede observar, se mantienen muy tiernas y blanditas, realmente deliciosas. Lo primero que haremos será verter agua templada en un recipiente. Añadiremos parte del azúcar a utilizar y la levadura. Removemos y dejaremos que repose durante unos minutos. En otro recipiente colocaremos la harina y agregaremos la manteca. Con las manos muy limpias integraremos ambos ingredientes, dando unos frotecitos hasta conseguir el punto arena. Luego haremos un agujerito en el centro y en los bordes vamos a agregar la cucharadita de sal y en el centro el resto de azúcar que nos quedaba junto con el huevo. Y por último vamos a verter la levadura que dejamos en reposo. Luego proseguiremos a integrar muy bien todos los ingredientes. Lo bueno de esta masa es que no requiere de mucho esfuerzo ni tiempo de amasado. Simplemente tienes que conseguir integrar muy bien todos los ingredientes. Como puedes apreciar, elaborar las jawitas no es para nada complicado. Eso sí, el resultado es espectacular. Una vez hayamos integrado todos los ingredientes, nos va a quedar una masa compacta, tal cual se puede apreciar. Lo que haremos será colocarla en un recipiente, cubrirla con papel transparente y taparla con un paño. Dejaremos que repose hasta que ésta doble su tamaño. Mientras prepararemos el relleno para nuestras jawitas. Colocamos mantequilla en un recipiente y añadimos harina y a fuego mínimo vamos a remover durante al menos 2 minutos. Lo que estamos haciendo es prácticamente una bechamel, eso sí, con unos ligeros cambios. Vamos a verter la mitad de la leche junto con una cuchara de azúcar sin dejar de remover, todo esto a fuego mínimo. A continuación añadiremos el resto de la leche y seguiremos con nuestra mezcla hasta obtener una mezcla espesa, tal cual se puede observar. Luego vamos a vaciar nuestro preparado en un recipiente y mientras esté aún caliente vamos a añadirle el queso. En esta ocasión he utilizado queso mozzarella. También puedes utilizar el queso latino si estás en Europa y si estás en Bolivia el queso criollo. Una vez esté todo bien integrado, reservamos. Ahora vamos a hacer el preparado que le va a dar el color a nuestras jawitas. En un recipiente y a fuego medio vamos a añadir la manteca junto con el achiote. Removeremos durante 1 minuto y luego con la ayuda de una cuchara retiramos el achiote. A continuación añadimos una cuchara de harina, apagamos el fuego y mezclamos muy bien hasta que se integre por completo. Luego vamos a verter nuestro preparado en un recipiente y reservamos para el final. Cuando nuestra masa haya duplicado su tamaño, la retiraremos del recipiente. El tiempo puede variar dependiendo de qué cálido sea el lugar en el que te encuentres. Daremos una forma cilindrada a nuestra masa para que nos sea más fácil cortar. Yo he pesado cada trocito a 50 gramos para que me salgan las bolitas de un tamaño similar. Si la receta está siendo de tu agrado, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a mi canal. Comparte el vídeo con tus amistades para que más personas puedan degustar del exquisito sabor que tienen las jawitas. Cuando terminemos de hacer las bolitas, vamos a cubrirlas con un plástico y un paño y dejarlas que reposen hasta que éstas doblen su tamaño. Procederemos a armar nuestras jawitas. Con la ayuda de un rodillo vamos a estirar nuestra masa tratando de darle una forma más bien alargada, tal cual se puede observar. Colocaremos el relleno y esparciremos hacia los bordes. Mojaremos nuestros dedos y humedeceremos el borde de la masa. A continuación vamos a presionar muy bien todo el contorno de los bordes, asegurándonos de haberlo sellado correctamente. Todo esto para evitar que se nos salga el relleno y nos queden unas jawitas muy bonitas. Me ha quedado un poco de relleno, el cual he guardado y he utilizado para hacer una receta, que en breve estaré compartiendo con ustedes.
Ahora procederemos a pintar nuestras empanadas. Como lo dije en un principio, el nombre de Jawita le viene del término aymara que significa pintada, ya que estas empanadas van pintadas con manteca y achiote, lo cual le da ese color rojizo que la caracteriza. Si te decides hacerlas, no olvides que los ingredientes los tienes apuntados aquí abajo en la cajita de descripción. Pondremos nuestras jawitas en un horno precalentado a 200 grados, cocción arriba y abajo. En mi caso han tardado 15 minutos, pero esto puede variar dependiendo de cada horno. Estar atentos y revisar. No se pueden hacer a la idea lo bien que huelen y lo rica que están. Si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por tu tiempo. Espero que el vídeo y la receta hayan sido de tu agrado. Y si es así, házmelo saber en los comentarios. Y recuerda, come rico sin dejar de comer sano. Bye y hasta la próxima receta.